Y aquí estamos en un A mí me gusta nuevo, una nueva conversación de estas bien chulas que yo tengo con gente maravillosa, gente talentosa, gente con buena vibra, gente así bien positiva. Y tengo frente a mí y estoy bien contenta de estar con una persona que conozco hace mucho tiempo, con una persona de Carolina, de la Vía 15 en Villa Fontana. Oh my God, ¿te acordaste? Totalmente, Vía 15, yo Vía 20, y que está triunfando porque esta persona no para de gestionar, es bien creativo y también lo conozco porque es profesor, o sea que él crea, pero también él enseña. Tengo frente a mí a Eduardo Rosado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, ¿y tú? Yo contento, agradecido que por fin se me dio. Qué bueno que me dices que sí, porque yo sé que una persona como tú siempre también está ocupada y hasta que dijiste, vamos a poner día y hora y por fin estamos reunidos para esta conversación maravillosa. Sí, porque llevábamos, en Caguas hablábamos cuando dábamos clase allí, yo me acuerdo haber tertuliado contigo, qué sé yo, en los pasillos o en la biblioteca, cosas así. Me acuerdo haberle hablado de diversos temas contigo en diversos momentos y siento que eres alguien que con quien siempre es grato tener una conversación y tertuliar, así que pues yo contento gracias. Y agradecido. Ay, pues gracias. Mira, Eduardo, de hecho, antes de hacerte la pregunta, es que dijiste lo de Cagua y me acordé, y yo creo que tú también te vas a acordar, de ese momento cuando yo te dije, la fotografía es el octavo arte. Eso yo lo tengo todavía y lo discuto en las clases. Sí. En tecnología hay una clase en el CAT que es tecnología en los medios, que es como una clase introductoria. Ajá. O, entiendo yo, para mí, la clase introductoria aquí en el CAT para el estudiante que entra mayormente. Y como en el caso del CAT es una institución que va directamente a lo técnico, sí, pues viene siendo la única clase o el único momento o la única oportunidad en que uno va a tener para instruir a un estudiante de lo que son las ramas del arte. Ajá. Porque el CADE, Colegio de Cinematografía, Artes y Televisión. Y televisión, así mismo. Y la palabra arte usualmente no se olvida, ese aspecto. Así que tiendo a empezar esa clase antes de empezar a hablar de la tecnología, de lo que es el arte, de cómo ven ellos el arte, de más introspectivo, no tanto para darles una definición ni que yo pienso ni nada, como que vamos a hablar, ¿qué es arte? ¿Qué tú piensas? Y obviamente los hago para repasar las artes clásicas. Ajá. Y entonces ahí llego, aquí tú me perdonarás, al séptimo arte, pero te pueden decir, porque esto surgió de una conversación entre nosotros, sí, y que yo reconozco que es un poquito injusto porque el cine es fotografía, así fotografía en movimiento, pero y lógicamente por las razones que sean, se consideró el cine un arte primero y de repente la fotografía después, y la fotografía es el octavo arte, siendo precursora, siendo la base, siendo lo que vino primero antes que el cine, pero está ahí después, y lógico. Y yo lo hablo en la clase, eso lo hablo. Ay, qué bueno, Eduardo, porque es que lo recuerdo. Porque inclusive llegó un momento en que yo no lo sabía y desde siempre sí, el cine, de hecho, muchas veces la gente dice el séptimo arte y ya la gente dice el cine, ¿verdad? Hay de estas artes que tienen su numeración, pero el cine es la que tiene ese seudónimo bien fácil de identificar. Y hasta yo llegó un momento dado que no sabía que la fotografía estaba clasificada como el octavo arte, pero cuando yo lo supe para mí fue una cosa, fue un momento como agridulce, porque fue como que, pero ¿y por qué el octavo? Pero también yo dije, pero está, y me gusta el 8. El significado del 8, ¿verdad? También tiene un significado bien personal en mi vida, pero está. Y entonces luego estuvimos hablando tú y yo. Tatuado, ¿no? Sí, aquí está. Y tú también lo tienes tatuado. Bueno, el mío es el del infinito, se supone. Que es lo mismo. Bueno, sí. Bueno, mira, espérate. Sí. Tenemos el mismo tatuaje. Oh my God, si la gente pudiera ver el video, ahora mismo de ellos estamos comparando. Pero ¿sabes qué? Vamos a tomarnos la fotografía. Pero la foto de nosotros tiene que ser y así. la vamos a poner en Instagram. Yo me lo hice con todo ese significado. El infinito, porque es un significado muy bonito para mí, que igual que a lo mejor lo puedes tener tú, ese significado. El 8 también significa el número en que nació mi mamá, pero también es el octavo arte, o sea que tiene todo ese significado tatuaje. Pero me acuerdo entonces que estuvimos hablando y estábamos hablando de varias cosas y yo te comenté, no, la fotografía del octavo arte, ay, ¿cómo va a ser? Y después recuerdo que me dijiste, no sé si fue ese mismo día, mira, Angélica, sí porque es el octavo arte. Yo pensé, como tú y yo hablábamos y a veces, no sé, vacilábamos o algo, tú lo dijiste y como siempre estás con la sonrisa o algo, yo pensé que tú estabas un chiste, o no sé, o algo que tú estabas diciendo por decir. Por favor. Esta Angélica, está vacilando. Y cuando yo verifico, pero descubrí también ahí, ya no me acuerdo del orden y quedó grabado con esto, pero está por ahí el noveno arte, el décimo, está en los videojuegos, los cómics o las artes interactivas. Y de repente descubrir gracias a ti eso, para mí fue también medio revelador, porque algo que estabas diciendo es esa cuestión, se le pone un número a las artes.
pero son arte, ninguna es más importante que la otra, ninguna Es verdad. están ahí. Es verdad. Digo, y el cine llegó después, y el cine, no tengo que decir cine, digo el séptimo arte, y se quedó con ese número, Sí. whatever reasons, incluyendo aunque hay artes antes. Yo puedo hablar entonces de la escultura. ¿Qué número es? Yo qué sé qué número Yo es. tampoco sé. Y mira que a cada rato lo miro, pero no se me quedan esos números. Mira cuán profunda llegó esa conversación que tú y yo tuvimos, y esto tuvo que haber sido 2013 2014 por allá en el CAT Ajá. de Cagua, que yo me obsesioné tanto en seguir buscando y leyendo. Sí. Y dentro de esas cosas que me parecieron curiosas es que la danza, que es parte también de esas artes clásicas, Sí. viene siendo precursora incluso antes de la creación de que aparezca el ser humano, Ajá. porque en los animales está la danza de apareamiento. Ajá. El dibujo no es hasta que aparece el ser humano, que formalmente podemos decir que el dibujo, la arquitectura, la escultura, y seguimos por ahí, la Sí. escritura. ¿Sabe? Tiene que aparecer el ser humano para que esos medios artísticos aparezcan. Pero la danza sí se puede identificar a nivel antropológico, que existía desde antes de la aparición del ser humano. Mira. O sea, que viene siendo incluso la primera, en un sentido antropológicamente hablando, qué sé yo. Sí, sí. Y es bueno también comentarlo porque inclusive también, así como tú lo haces, yo también en clase lo comento, porque es importante que no pase como nos pasó a nosotros, que nos dieron esa data, esa información, y no seguir buscando información. Así que yo también en clase lo digo para que los estudiantes sepan esas artes clásicas, que sepan cuando escuchen en algún momento, si no lo sabían, el séptimo arte, que se refieren al cine, para que sepan que además también de la fotografía como octavo arte, también están los videojuegos, están los cómics, porque muchas veces hasta la gente ve los cómics y no piensa que es un arte, y es totalmente un arte, y hasta los videojuegos, que tienen su gente que va, que los apoya y gente que no los apoya. Yo no los apoyo, no, déjame especificar, es que yo no sé jugarlo, no tengo paciencia, Ni no Super tengo Nintendo ni nada. Yo me quedé en nada. Super Nintendo, sabrá. Atari, Tuve el PlayStation y el Ajá. PlayStation 2, pero ya porque es moderno. es más moderno, Sí. y ya yo estaba en la transición de escuela superior a la universidad, estaba Ajá. trabajando, estaba ya en otras cosas, novias y toda esta cuestión. So, quedé en el PlayStation 2 tampoco. También tengo que aceptar, yo cuando lo escuché a mi nene, que tiene 14 años, Ajá. que sí, que en algún momento me desconecté, y yo veo ahora, yo juego con el nene mío y me da unas pelas asquerosas jugando y no caigo, y con la tecnología me siento ya viejo, porque a veces juego estos juegos de ahora que la cámara se mueve en ángulos, rotaciones, ejes, Total. más combos, más patadas, más tantas cosas, y puedes usar 2 personas a la vez, que si 2, 3 pantallas, Sí. tantas cosas. Yo digo, wow, ¿qué es esto? Yo estoy bien perdido, no entiendo. Pues así yo siempre me he sentido con los videojuegos, pero luego uno los analiza, y eso que tú te acabas de decir, todas esas gráficas, las historias, eso es arte de Pero de tú este sabes que los tiempo. juegos ahora tienen al final hasta créditos así tipo película. Wow. También, se acaban como una película. Y tú Pues ves no los lo créditos sabía. y tienes guionistas, Ajá. las mismas posiciones de cine, Ajá. plus las de animación, plus las de videojuegos. Y la música. Más la sí, porque es Exacto. música como de Sí, cine, todo es cine. Sí. Ahí, yo soy fanático de Spider-Man. Ajá. Y los que estén escuchando esto, que sean fanáticos así, sale un juego de Spider-Man creo que para el PlayStation 4. Sí. El score de ese videojuego, la música. Ajá. Yo terminé bajándola, yo la tengo en Spotify. Ajá. La composición es de lo mejor, y a mí me encanta la música de cine y cinematográfica. Sí. Es de los mejores scores que yo he escuchado así, que me encantan. Y yo, wow, esto yo lo tengo que conseguir. Pues mira qué bien. Y no he jugado el juego. Ujú. O sea, lo he visto así por encimita, y yo decía, Ajá. wow, qué cool. Y escuchaba la música ahí, yo quiero la música, olvídate. So, Sí, es un trabajo en equipo, y por eso es que todo esto que estamos diciendo, ¿verdad? Antes de la pregunta oficial, es eso, es arte, es algo importante, y es bueno saberlo, que esto debe ser información como general, información para todo el mundo. Así que aquí estamos aportando esta información bien buena. Entonces, Eduardo, oficialmente te hago la pregunta del podcast. ¿Qué a ti te gusta? sí, que a ti, tío, en el podcast anterior casi todo. ¿Es verdad? Las pastas, sí, Ajá. me encantan las pastas. Así fuera de eso, no sé, me gusta esto, la interacción, el conversar, me gusta obviamente ver películas, pero he llegado a entender ya, obvio, me crié más en la cuestión visual y trabajo en cine, eso me gusta ver películas, pero he llegado a entender que es que me gusta ver historias, porque a veces puedo estar hablando contigo, y yo era de las personas, y tiendo a serlo todavía introvertido, pero antes era bien introvertido y tímido. Ajá. Yo era el calladito que se quedaba y no hablaba, y entonces, pero la gente que te hace, despierta, Sí. y estás ahí y te buscan conversación, pero yo me embelezaba viendo y escuchando a las personas, o viendo, a lo mejor tú me podías ver aquí solo, y yo estoy mirando quizás a alguien que está por allá, o a una pareja o algo, que sea, o lo que fuese que estuviese pasando allí, estoy embelesado allí, y tú piensas que te estará mirando. Ajá.
So, creo que me ha gustado siempre esa cuestión de ver y escuchar historias. Leer, me gusta leer, pero me gusta leer cosas que tengan que ver con astronomía y ciencia. Temas así, aunque no los entiendas, pero qué sé yo, la creación del universo. Es que es súper interesante cosas así, eso. siempre los encuentro interesantes, ver documentales en esa línea. Soy bien aburrido en ese sentido, no me gusta trabajar, soy workaholic. Disfruto trabajar, disfruto, para mí el jangueo, mi trabajo es jangueo, aunque a veces hay trabajos que yo digo esto no termino siendo jangueo, pero no me quejo, la mayor parte de las cosas que hago de trabajo siento como que en mi jangueo jangueé. Compartí contigo, trabajé contigo, relajamos en el proceso, vacilamos, hice arte contigo, hicimos cosas, no sé, como que no todo el tiempo siento el peso del trabajo, a menos trabajos específicos que son, por las razones que sean, terminan pesando. Mira, a veces yo comparto mucho, yo trabajé de las producciones que han venido de allá afuera a Puerto Rico, no he trabajado en todas, pero la más grande fue la de Fast and the Furious, Fast Five. Esa producción, no te puedo mentir, fue una gran experiencia porque estar en esta arquitectura de las películas de Hollywood, que es bien grande, y tienen buffet y tienen hasta postres, son bien exagerados. La manera en que ellos filman, podía ver de lejos a estos actores, podía ver toda esa andamiaje. Y estuve casi un mes, el tiempo que ellos estuvieron aquí, 4 semanas. Y ese tiempo que yo estuve acá, nunca me sentí más miserable trabajando, porque sentía que yo estaba ponchando. Sentía que yo entraba, porque era un empleado más, yo no, me pagan súper bien, o sea, era ridículo. Pero yo decía, güey, yo no podré estar toda mi vida, no sé, a lo mejor sí, pero no sería feliz, no. So, hay trabajos que sí me pesan, pero la mayor parte no. Como que no sé explicarlo. Y hay gente que me dice, no todo es trabajo. Yo que no siento que trabaje todo el tiempo, de hecho, siento que a veces estoy jangueando realmente. Pero eso también se debe a que tú amas tu trabajo, a ti te gusta crear. Es la bendición, sí, de trabajar en lo que soñé desde pequeño. Yo pensé que yo no iba nunca a trabajar en los medios. Esto yo lo cuento mucho. Como te dije anteriormente, yo era bien timidito, yo no hablaba, yo no miraba los ojos. Yo era el nene calladito que se sentaba atrás en el salón. Los maestros ni se aprendían mi nombre, o si se aprendían el nombre era porque yo era tan el calladito, el nene bueno del salón que no hacía nada, que no se sentía. ¿Sabes? Era yo. Y tú me decías algo y yo no te hablaba, movía la cabeza. ¿Sabes? Literalmente tú tenías que sacarme las palabras. Y si te contestaba en monosílabo. Llegó un momento... Yo hacía películas, claro, eso era también en lugares sociales grandes. Cuando yo estaba con panas o familiares, pues era otra cosa. Yo sí podía ser yo. So, con ellos yo hacía películas, con mis juguetes o con los mismos familiares. Entre nosotros mismos hacíamos peliculitas. So, los que me conocían sabían, y el orientador de la escuela sabía. Porque ya llegó el momento en que en la escuela pues yo tenía panas y esos panas se encargaban para vergüenza mía de mostrar esas películas porque ellos salían. Yo no entraba al salón, yo estaba... Y la gente se sorprendía y que él la hizo, él sale actuando, adiós, pero mira, tú hablas. Como ese tipo de cosas. So, el orientador sabía. Yo me acuerdo que antes hacían unas pruebas de aptitud. ¿Tú te acuerdas de eso? Que te decían... No sé si todavía lo hagan, pero que te decían... Me imagino que era para... Como hay gente a veces que están como indecisas. Perdidos en cuestión de qué quiero hacer. Pues ahí tú llenabas eso y era como que, no sé, matemáticamente te decía, pues mira, aquí aparece que tú vas a ser bueno para, no sé, para dar clase o para, no sé, llegar cemento, no sé lo que sea. Dependiendo las preguntas que tú contestabas. Las preguntas te decían una sí. serie de oficios y si tú estabas indeciso te decían. So, se dio esa prueba, pero él ni la miró. Él me dice, bueno, me imagino que irás para Sagrado, me dice él. Porque Sagrado en ese entonces era la universidad que estaba top con estas cuestiones de comunicaciones. Ajá. Él lo tenía claro, punto. Sí, él ni me preguntó, él ya tenía, sí, toda la cuestión. Y yo, yo estudié psicología porque a mí me gustaba la psicología también. Ajá. Me gusta mucho la cuestión también de cómo piensa el ser humano, ese tipo de cosas me gustan. Y entonces él me mira, él se vira, ¿verdad? En la computadora y me mira. Psicología es como que de dónde salió esto. Pero si a ti te gusta el cine, todo este tipo de cosas, ¿de dónde sale? Y yo, bueno, Carlos, tú sabes, es que yo soy así... bien tímido, yo no sé, ¿sabes? Estas cosas tú tienes que conocer gente, tienes que hablar, aunque yo vaya a ser el de cámara, no puedo porque ya yo me había expuesto a situaciones donde yo tenía que estar, qué sé yo, un cuento sobre otro cuento, otro paréntesis. No sé si te acuerdas de protagonistas de novelas, te estoy hablando de 2001-2002. Sí, me acuerdo. El primer reality show que se hace en Puerto Rico y en Latinoamérica, porque ya se habían hecho reality shows de esto en otros, allá afuera, pero cuando llega a Latinoamérica es con protagonistas de novela y mi papá me convenció de ir a audicionar. Y yo me convencí de que sí, era una oportunidad para ir a audicionar. Esa fila de Telemundo fila llegaba hasta Plaza. Yo llegué a tiempo antes de que cruzara el puente,
pero yo estaba ahí en el margen del puente con mi papá y eran 6 de la mañana fácilmente. Okay. Todo cerrado, no había tráfico, no había carro, o sea, yo vi cómo se empezó a formar el tapón, estábamos ahí, estuve hasta las 5 de la tarde. Wow. En algún momento del mediodía, según iba avanzando la fila que estaba llegando a la entrada, ahí fue que me entró la cosa del ataque de pánico, Sí. de papi, vámonos. ¿Y él por qué? Porque entonces yo era un nene, un chamaquito, un flaco enclenque, flaquito, con barritos en la cara, Ajá. timidito, yo no hablaba. Y todos los que llegaban allí eran todas estas mujeres modelos, todos estos hombres así galanes, fuertes, ¿sabes? El peor que se veía 1000 veces mejor que yo, ¿me entiendes? Allí no había con maletines, con resumés, Ajá. con portfolio, todos habían hecho teatro, que si tal cosa, que si tenían experiencia, tenían con sus recortes de periódico, y yo no había hecho absolutamente nada, y ahí es que yo digo, ¿Qué es ¿y esto? qué yo hago aquí? Ajá. O sea, ¿en qué momento yo pensé que quizás yo iba a tener una posibilidad en esto? Ajá. Y también ellos hablaban con uno y entonces decían, pero ¿y tú qué has hecho? Entonces yo era el único chamaquito también, todos eran personas como 18 plus, 21, qué sé yo tenía 17 o 16. Era un nene, o sea, y ahí yo dije, papi, vámonos. Papi, no, vamos, quédate, termina. Papi era bien en eso, quédate, pasa por la experiencia. Sí. Bueno, estuvimos así hasta las 5 de la tarde. Cuando por fin llega el momento de entrar, ya yo había hecho amistad, o ellos habían hecho amistad conmigo, la muchacha que estaba al frente y el muchacho que estaba atrás. Ajá. Que eran los que hablaban y yo escuchaba. Ellos habían hecho el plan de que obviamente pues ella iba a ser la primera, como ella estaba antes en la fila, Sí. y ella nos iba a decir a nosotros ¿Cómo qué era es lo que preguntaba, Claro. para que nos fuera bien. Pues cuando ella va, está qué sé yo, 5 minutos, no sé cuánto tiempo, sale, y cuando sale ella, mira, es bien sencillo, porque lo único que les van a preguntar es y mientras ella está hablando, ahí, ok, siguientemente, me jalaron, y yo, no la pregunta, que es lo Esto que es van bien a preguntar. película. Sí. Estás diciendo que... Y yo estoy... Y ella siguió hablando y yo tratando de escuchar, y la muchacha, mira, explica, la otra muchacha que me llevó, no sé, la productora o la casting director. Ajá. Tienes que venir esto y toda la cuestión, y yo nunca escuché la pregunta y yo estaba, wow, el éxito lo pedí. So, me paran frente a la cámara. Ajá. Y yo estoy en el estudio de Telemundo, todo oscuro, apenas veo el camarógrafo, estoy iluminado solamente yo. Y yo digo, ¿en qué yo me metí aquí? Yo no sé qué decir. Y entonces la muchacha me dice, una vez llega ahí, pues mira, esto es bien fácil, dame los perfiles. Y yo, ¿qué? Yo no sé qué son Ajá. perfiles. Y ella me mira como que acá y me enseña. Y yo, acá, izquierdo, derecho, frente, qué sé yo. Ajá. Y ella, solamente te vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué quieres ser protagonista de novela? Entonces, ¿o por qué te consideras que puedes ser un protagonista de novela? En ese momento en mi mente, habían como 30 voces mías. Yo me dividí. Ajá. Hubo 30 Eduardos tratando de darme posibles contestaciones. Ajá. Y yo mirándola a ella y escuchando que ella diría esto, no, pero no digas esto por esto, lo otro. Y entonces había otra voz que dice, pero avanza, di cualquier cosa que se te ocurra. Y el otro, y yo decía, y eran como tantas voces, al final no escuché a ninguno y simplemente dije, no sé. Y la muchacha, bien polite, ¿verdad? Como Sí. todo casting director, siempre sonriendo. Ajá. Muy bien, te llamamos. El clásico, Wow. mi amigo. No, tranquilo que te llamamos, que obviamente, Sí. obvio, nunca me viste en protagonistas de novela, así que pues, eso está contestado. So, yo le digo a Carlos, ya yo he pasado tantas veces por esa experiencia, so, ya yo sé, ¿sabes? Si es algo tan sencillo como eso, imagínate yo acá trabajando en cámara y tú me dices, Eddie, que tal cosa, o yo decirte al talento, o sea, es que uno como camarógrafo, fotógrafo, mira, muévete para acá, yo no iba a poder ni siquiera hacer eso, so, ya yo me decidí que eso jamás iba a funcionar. Y dije, estuvo chévere como un hobby de chamaco, pero jamás va a ser mi oficio, jamás, esto es un sueño que jamás yo voy a poder cumplir porque mi personalidad no lo va a permitir. Ajá. Así que simplemente psicología, parece que bien, porque un one-on-one, es escuchar yo a la Es persona, escuchar que te estás diciendo que te gusta, que me gusta observar y todo eso, escuchar. así que, y es algo que yo entiendo que puedo disfrutar, Sí. y pues lo decidí, y él me dio el mejor consejo que me dieron en toda la vida y que todavía lo utilizo hasta donde hoy, trátalo, vete, estúdialo, no pierdes nada, y me dice, es mejor vivir una vida con la certeza de que lo hice y ya yo sé, yo estoy claro de que esto no es lo mío, a vivir con la incertidumbre del y qué tal sí. Eso es Y tú así. entonces estar casado, pagando deudas y entonces mirar hacia atrás, wow, jamás sabré si realmente yo hubiese sido bueno, porque Ajá. realmente nunca lo traté. Y él decía, no pierdes nada, la beca te va a cubrir, que pierdes un semestre de ¿cuánto? De años. ¿Sabes? Es mejor perder un momento, 5 meses de tu vida, Ajá. a perder toda tu vida y a mitad de tu vida tú decirte, sí. Oye, esto lo hubiese hecho. Y eso siempre se me quedó. Y entonces pues... Qué buen consejo. Buen consejo, entré a Sagrado, lo sufrí. Ajá.
porque en Sagrado, no sé si todavía sea así, pero en ese entonces habían Porsche, habían vehículos de, qué sé yo, caros y gente, nenes que, lo mismo que vi cuando fui a Telemundo, nenes modelitos, nenas modelitos, y yo, gente fumando. Para ese tiempo, ¿tú te acuerdas que la gente fumaba donde quiera? En donde sea, sí. En donde Qué sea. molestoso era. Y entonces yo no fumaba, yo no bebía, yo no tenía vicios ni nada, no usaba drogas, o gente allí con ropa de marca, yo siempre iba, estoy tirado en t-shirt, qué sé yo, no sé, Perú, y como que, y decía, güey, yo creo que estoy cometiendo el mismo error y sufrí ese primer semestre porque sí, venía de caserío, hubo mucho estigma, me acuerdo que había gente que sentía el rechazo al enterarse que yo era de caserío, como yo tiendo a ser de una manera, la gente me ve y no, sobre todo en ese entonces, creo que todavía no piensan que yo vengo de caserío. So era muy usual, por ejemplo, en una clase, en ese primer semestre, yo recuerdo a la maestra de los estudiantes estar hablando de la gente de caserío, como eran cafres, como ninguno iba para ningún lado. Y era un salón de anfiteatro como 30, 40 estudiantes y todo el mundo estaba de que sí, esos son los caseros, todos usan drogas, todos no estudian, son unos vagos, son unos mantenidos. Y yo era tímido, pero si había algo que yo no encontraba correcto, moralmente o ético, yo sí iba a hablar. Yo no me iba a quedar callado. Así que yo dejé que todo el mundo hablara, levanté mi mano, la profesora me permitió hablar, que la profesora también se curó en salud hablando de la gente de caserío, y yo vengo de caserío. Soy de Residencial Flamboyán, en Carolina, bla, 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 bla. El silencio en ese salón y todo el mundo, bueno, es que no son todo el mundo. Empezaron a arreglar de profesora así, bueno, déjame aclarar que hay gente buena en los caseríos, pero se curaron en salud. Sufrí mucho ese primer semestre, pero... ¿Y qué te hizo quedarte? ¿Te diste cuenta que entonces...? Porque cogí la clase de comunicaciones. Yo tenía las clases electivas y cogí la de comunicaciones. Y en la de comunicaciones tuve una profesora, entiendo que todavía está por ahí, Nereidín Feliciano, le debo mucho. Era bien estricta. Era una profesora, fomentaba la lectura, fomentaba ir al teatro, leer el periódico, estar atento a los medios. Y a lo local también era como que si tú vas a estudiar comunicaciones en Puerto Rico y no ves ni televisión local, ni lees, ni te informas, o sea, ¿para qué tú estás aquí? O sea, era bien fuerte, pero yo estaba de acuerdo con todas las cosas que ella decía, y toda la clase de ella era un bombazo de información. Era el equivalente de tecnología en las comunicaciones aquí. Lo único que no enfocado en la tecnología, sino en la historia de por sí del medio per se. Así que ahí estudié un poco de fotografía, y ella nos dio introducción de fotografía, de cine, de pintura. Iba a la biblioteca, buscaba libros de cine, iba a ver las películas. Por ejemplo, yo no tenía conciencia de que el cine había empezado, suena tonto y no sé cómo justificarlo, y no sé si a alguien le ha pasado igual, nunca lo he hablado con nadie, creo que es la primera vez que lo voy a decir, pero yo como que nunca había razonado el origen del cine. Yo estaba acostumbrado a ver cine a color y con sonido. Claro. Nunca me pregunté cómo comenzó esto, en qué momento. Era como si diera por sentado su existencia, o sea, porque nunca me había preguntado. De repente, al esta profesora empezar a hablar de que el cine comenzó primero como películas cortitas, mudas, en blanco y negro, y en este entonces no hay internet, pero no hay internet en los salones, ella te enseñaba quizás fotos o cosas, eran clases habladas. Yo iba a la biblioteca y empecé a buscar los libros de cine, y entonces entraba a la biblioteca, empecé a ver y, mira, sí, son películas en blanco y negro, y sin muda, sonido y muda. Wow, jamás yo hubiese pensado que el cine en algún momento no tuvo ni sonido ni color. La evolución, pero es normal, ya que dijiste que nunca lo habías tal vez hablado con nadie, yo creo que es normal, yo creo que todo lo que en la actualidad existe, obviamente como tuvo un comienzo y una evolución, a veces cuando nacemos y ya existe, no necesariamente tiene que pensar, ¿cómo habrán sido los principios en esta generación? Tú que tienes 2 hijos, tus hijos nacieron y ya el internet existía, y ellos pueden entender que el internet siempre existió, pero nosotros sabemos que no siempre fue así, o sea que es normal. Sí, me ha tocado vivirlo con mi nene, explicarle cosas, sí, porque lo dan por sentado. O los móviles. Pues sí, que nacieron con eso. Exactamente. Y explicarle, hubo un momento antes de esto, por ejemplo, explicarle, hace meses atrás yo estaba hablando con algo tan sencillo como antes teníamos que coordinarnos para, mira, esta cita de hoy nos whatsappeamos, tú me whatsappeaste esta mañana, pero tú sabes que antes era mañana te veo a el las sábado. 11. Y una vez yo salí de casa, no hay texto, no hay nada, y tú no sabes si voy de camino, si me pasó algo. Exactamente. Sabes la certeza, y teníamos que ser bien específicos. Yo te pregunté, mira, ¿dónde nos vemos? ¿Cuánto? Como 10 minutos antes, algo así. Pero había ya que cuadrar antes, porque a la que yo saliera de casa, ¿dónde está Angélica? Exactamente. ¿Cómo la voy a contactar? Y si yo me atraso, adiós, entonces me dejo plantado. Sí, era bien complejo, y uno lo da por sentado, y entonces tuvimos esa conversación, y yo pues mira, por ejemplo, mi papá a veces me buscaba, o a veces yo me iba a encontrar con mis amigos para ir a Plaza Carolina. Sí. Y entonces, ¿en dónde en Plaza Carolina? ¿En qué momento? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Exacto. Todo bien preciso.
para encontrarnos. Hubo estas cuestiones en algún momento cuando yo tenía 17, 18 años, por teléfono habían estas líneas que uno conocía gente. Sí. Y entonces teleamigos. Los teleamigos, ese tipo de cosas. Y nosotros nos pasábamos buscando muchachas, conocíamos cuál era el punto de encuentro, Plaza Carolina. Pero no hay fotos. No hay nada, así que teníamos que ir con código de vestimenta. ¿Qué no tú vas a estar? Pues voy a estar que si frente a los cines con una t-shirt roja y una gorra tan, pues mira, yo voy a ir de esta manera. Así mismo. Y Libel, ok, yo creo que es ella, porque me dijo que iba a tener una t-shirt roja con una gorra así. Tú eres fulana, tú eres Angélica. Sí, soy yo, Eddie, sí. Y son cosas que, no sé, ya hoy en día se pierden porque ya pues, las damos por sentado. Eso ya la tecnología facilitó unas cosas. Y lo que vendrá, ¿verdad? Y lo que vendrá. Sí. Y lo que vendrá. Me parece inocentón de mi parte haber quizás pensado y no haber pensado nunca, pero no es culpa de mis maestros. Mis maestros, creo que tuve buenos maestros, pero antes en mis tiempos yo no vengo de una escuela especializada en nada. En mi escuela se dio teatro, pero yo no era obligado. Así que, y claro que mis maestras de español me enseñaron literatura, leí el Quijote y todo, pero siento que no tuvo una conciencia cultural. Yo llego a la universidad no necesariamente por culpa de mis maestros, sino con una ausencia cultural. Y entonces, pero con un hambre y un deseo de aprender. Sí, eso es la parte importante. Y una curiosidad de repente, te digo, esa profesora Neiridín Feliciano, que la tengo en Facebook, y de cuando en vez hablamos, ella me escribe, yo le escribo, dio tanto ahí en el grano, mano, la manera de ella y me acuerdo ese primer día de clase que fue introductorio, de ella hablar como que de esos principios de todo, y yo, oye, ¿verdad? ¿Cómo comenzó la televisión? Hubo un inicio del periodismo. O sea que no siempre existió la prensa escrita. O sea que no siempre la prensa tampoco eran reporteros ni nada de esto. O sea, eran los gobiernos que hacían pergaminos y ponían sus noticias de ellos mismos, whatever. ¿Sabes? De repente descubrir eso. Y era medio pocillo de cada clase. Pero esa mujer, como profesora, ¿sabes? Daba tanto en ese medio pocillo que fue suficiente para obligarme, no obligarme porque no me obligó, fue para incentivarme, yo sentir, yo quiero más. Y sé que la clase no da para más, así que iba. Entonces ya yo veía el programa. Yo sabía que por ahí venía la clase de historia de cine el otro semestre. Yo quería coger la clase de historia de cine porque yo estaba perdido entre tanto libro, veía cosas y buscaba películas, pero estaba perdido entre muchas cosas. Ya reconocía a Chaplin, pero no sabía su historia, cómo llegó ese contexto cultural y histórico dentro de él y su importancia. Vi a Chaplin y no sabía qué era Chaplin, o sea, entender qué era, cuán grande era. Vi sus películas, vi The Kid y la vi, me entretuvo, la vi como algo que curioso. No fue hasta que cojo la clase de historia de cine que veo, ay, esa película yo la vi. Oh, wow, y así de importante es este tipo. Yo no sabía que estas fueran sus aportaciones, que esto fue lo que él hizo. O sea, era para mí como un despertar. Total. Tuve fotografía, la mejor clase que yo tuve fue con Antonio Sánchez Gaitán y él me dio la clase de fotografía. Y eran para los tiempos en fílmicos. Blanco y negro, laboratorio. Él era este profesor súper estricto, súper fuerte, la clase más fuerte que tuve en toda la universidad. Eran los tiempos en fílmicos. Entonces yo tenía que revelar, tomar la foto, tuve que comprar una cámara de fotografía, comprar rollo. Pero toda la base que tengo de cine la tuve por él, por la clase de fotografía. Claro. Fue él me enseñó todo, pensé cómo se supone iluminar toda la base. Cuando llegué a las clases de cine, me dio una base tan buena. Ahora, nos llevaba el palo, mucha gente se empezó a dar de baja, quedábamos un grupito pequeño y yo no daba pie con bola en la clase. O sea, yo cuando revelaba, quemaba, sobreexponía, y por tratar de no sobreexponer, entonces era todo lo contrario. Y era un proceso lento. O sea, yo tenía que volver, entonces gastaba material que tenía que volver a comprar. Y yo estaba ya, me voy a colgar en esta clase. Entonces yo quería hacerlo bien, pero quería pasar. Y me encantaba tomar fotos, pero odiaba el proceso de revelado, ese proceso químico y toda la cuestión. Odiaba lo lento, odiaba, no caía, y yo genuinamente trataba. Así que tengo que confesar que hice trampa. Ay, yo no sé si él escuchó. ¿Contrataste a alguien a revelar? Ya para ese tiempo quedaban pocos laboratorios, pero había laboratorios en Puerto Rico. Y entonces, no me acuerdo el nombre, pero en la calle Loíza había un laboratorio. Yo me acuerdo que yo voy a ese laboratorio y yo voy y digo, ok, tengo estas fotos, ya estábamos terminando y yo estaba colgado y necesito que me ayudes con esto. Necesito revelar las fotos y toda la cuestión. Y me acuerdo que me atendió el dueño y él, ok, muy bien, hablamos, qué sé yo. Las fotos no pueden ser profesionales. Y él me mira, es que, le explico, es de una clase y yo no soy como que el mejor de la clase. ¿Sabes? Cuando revelo, siempre tengo así que
tenemos que crear, ¿sabes? Tiene que haber la mejoría. Esta primera, eran varios ejercicios que ya quedaban. Así que este primero tenía que ser un progreso. Entonces él me pidió que le enseñara. Ajá. Y le enseñé y me dice, ok, esto es lo que vamos a hacer. Este primero voy a hacer esto lo suficiente para que por lo menos se vea un progreso y no tengas una mala nota. Cuando lo reveló, que lo fui a buscar. Ahora, todas estas, yo tenía que ir al laboratorio. Porque Sánchez, no tenía vida. Ajá, daba la clase todo el tiempo ahí, y estaba todo el día y noche ahí. Se iba obviamente a dar la clase, volvía. Sí. Y obviamente era grande, así que cuando tú estabas en el laboratorio, tú sabes, es un cuarto oscuro, cerrado. Sí. Él no podía ver, pero tenía que verte en algún momento. Sí. Así que yo tenía que hacer eso. Hablaba con el del laboratorio en Sagrado. Me voy a ir porque obviamente tú tenías que firmar de entrada y de salida. Sí. La salida yo no la firmaba. Voy a ir un momentito. Ya yo lo tenía con el pana negociado. Me iba, dejaba las fotos allá, volvía, hacía como que estaba revelando. Yo no sé ni cómo yo invertí el tiempo allí. Ajá. Para que entonces a tal hora ir a buscarle el revelado acá sacarlo, para entonces ir y mostrárselo a él para que él me dijera. Y me acuerdo toda la historia. Aprendí, pero hice trampa. Y él me decía, mira, Rosado, te tengo que felicitar, todavía te falta, ves aquí cómo han mejorado, qué sé yo, con los grises, y mira aquí, tienes que, para la próxima corrige esto, y ahora corrige esto, todavía estás sobreexponiendo. Ahora, claro, el señor me dijo, cuando me reveló la foto, mira, atento, esto está aquí, este error, por si él te pregunta estos son los errores, este fue el tiempo de exposición, esto fue lo que hiciste, toda la historia, y yo tenía que aprenderme cómo fue que yo revelé, por si él me preguntaba, porque me preguntaba, ¿y cuánto tiempo tomaste? Y yo le sí, 15 minutos, qué sé yo, 30 minutos, no sé, ni me acuerdo lo que fuese. Pasé con C más la clase. Oye, te voy a decir una cosa, esto fue una gran revelación. Yo puedo entender lo que estás diciendo. A mí personalmente me encanta cuando tomé fotografía y luego cuando enseñaba fotografía al laboratorio, como Sánchez hacía contigo, que era tu profesor, no es un proceso fácil, pero puedo entenderte, pero esta es la parte que dentro de la fotografía que más me gustaba. Pero de todas maneras puedo entender que todo ese proceso en fotografía y luego también lo que te enseñaron otros profesores en cine, obviamente haya hecho que ahora mismo tú seas el Eduardo Rosado, workaholic, que se disfruta sus trabajos, que se disfruta y piensa y disfruta tanto que, como dijiste ahorita, jangueas trabajando, porque para ti es un disfrute bien grande. Y yo creo que todo lo que nos estás diciendo, esa base que has tenido en la Universidad de Sagrado Corazón, lo que te enseñaron, ha hecho esto que estás contándonos, que te encante tanto y que aportes tanto, con tanta pasión. Está genial. Estoy agradecido. Qué bueno. Me siento feliz. O sea, yo siento que yo puedo morir feliz. Ay, qué bueno. Pero siempre hay metas, sí, siempre hay un montón de cosas que quiero hacer, pero o sea, no es que estoy diciendo ya llegué, ¿no? Exacto. Yo todo lo contrario, hay un montón de cosas que todavía quisiera lograr, pero me siento satisfecho. Qué bueno. Y agradecido de las personas que Papito Dios puso en mi camino, Papito Dios, el destino, que la vida me puso ahí, porque fueron clave. Siento que o tuve suerte o fui bendecido en ese sentido. Y creo que supe nutrirnos, porque Sánchez hoy en día, él fue una base demasiado gigante para mí, porque mi problema era el revelado, el proceso de revelado, donde yo estaba fracasando. Todo lo que tenía que ver con composición, todo lo que tenía que ver con la cámara, todo lo que tenía que ver con enfocar, ¿sabes? Toda esa parte, toda esa disciplina, toda esa parte yo la tuve, yo no tenía problema. Y lo aprendí bien y lo ajusté bien, y cuando llegué a las clases de cine, gracias a esa clase, yo tenía la base. Qué bueno, qué bueno. Sí, no, definitivamente toda esa parte práctica te ayuda a también ahora a ser mucho más profesional. Me imagino que eso ayuda a que tú puedes previsualizar en la actualidad, siendo un profesional de todo lo visual, de las comunicaciones y de todo lo visual y todo lo que tú trabajas. Pero Eduardo, gracias. Gracias un millón. Tú sabes que es chulo porque a pesar de que nos conocemos ya hace muchos años, aquí, como dijiste al principio, aquí en el CAT, ¿verdad? Nos une esta institución educativa. Esta conversación que hemos tenido me ha ayudado a conocerte muchísimo más. Así que es bien interesante estos cuentos que hiciste, estas revelaciones, estas confesiones que hiciste. Sabes que lo hiciste adrede, que esto se va a publicar, ¿verdad? Estoy consciente. Ok. Y pues, que vengan las consecuencias, estoy consciente. Nacho, de las consecuencias de eso ya. Las consecuencias las estamos viendo, que eres un profesional, así que está espectacular. Pues gracias por tu tiempo, Eduardo. Gracias a ti. Y a todos ustedes, gracias por escuchar esta nueva conversación llena de confesiones. Los exhorto a que sigan visitando el Instagram, A Mí Me Gusta Radio. Los exhorto también a que escuchen este podcast tanto en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y también en YouTube. Y también los exhorto a que me sigan escribiendo.
sigan diciéndome que les gusta, sigan diciéndome cositas. A mí me encanta escucharlos, felicitando, pero sobre todo lo que yo me llevo es que les gusten estas conversaciones y que aporten a su vida, que las disfruten, que se rían y todo eso. Comuníquense conmigo a mí me gusta radio @gmail.com y será hasta una próxima conversación. Hasta luego.